Bien, retomo el recuento de los 5 objetivos o desafíos principales. El tercer desafío es poner en perspectiva el fenómeno emergente de la polarización en el discurso político, sus relaciones con las lógicas computacionales que alimentan la distribución de noticias en los distintos contextos en línea y sus repercusiones en la agenda mediática. La polarización en el discurso político. Hoy estoy en un contexto donde pues ustedes forman parte de ese ecosistema político, parte, pues digamos, destacada, y hay pues análisis múltiples en múltiples países de una creciente polarización, entendiendo por tal una creciente separación de los polos del espectro ideológico, generando un vaciamiento de los espacios intermedios y una creciente, bueno, digamos, un creciente distanciamiento o descrédito, por ser más exacto, de contenidos, informaciones, opiniones que no procedan de los presupuestos ideológicos con los que uno comulga. Cuarta idea, cuarto desafío, poner en perspectiva el fenómeno emergente, diagnosticar, ahora el quinto objetivo, las condiciones de sostenibilidad financiera de los medios y los sistemas de comunicación social, además de los niveles de confianza de los medios tradicionales y la información de la red. Un problema es la desinformación, pero otro gran problema que hemos advertido que está relacionado es el debilitamiento de las estructuras profesionales informativas. Cuando coinciden esos dos fenómenos, una multiplicación de los contenidos informativos y una fragilidad creciente de la industria de los medios, de las estructuras profesionales que tradicionalmente han servido, podemos decir así, de contrafuerte para que los contenidos falsos no circulen tanto como circulan actualmente, pues es necesario potenciar toda una serie de condiciones de sostenibilidad financiera. En este sentido, estos análisis conectan a su vez con reflexiones y propuestas que la Comisión Europea y el propio Consejo de Europa, en este caso, están promoviendo a través de informes en el caso del Consejo de Europa y de algunas iniciativas que tratan de cimentar o rescatar la frágil economía de la industria periodística europea. Bien, voy encarando ya la parte final de mi intervención, luego muy gustosamente atenderé cuantas preguntas tengan a bien realizarme. Les he dicho que este informe incluye 6 casos de estudio, 3 por cada uno de los 2 países abarcados. En el caso de Portugal, pues analizamos el caso de la pandemia de COVID-19, caso que seguro se les ha venido a la cabeza como primer ejemplo. En su caso también nos ha parecido relevante, tanto en el caso portugués como en el español, como voy a mencionar a continuación, hablar de la desinformación en relación con procesos electorales. Y en el caso de Portugal, pues hubo un fenómeno pues muy destacado que ha sido analizado, se entiende por los investigadores de ese país que forman parte de Iberifier, que tuvo lugar con motivo de las elecciones al Parlamento que se celebraron el 30 de enero del año pasado. Y el tercer caso que analiza este informe es el de la invasión de Ucrania, que de alguna manera ha tomado el testigo como principal foco de la desinformación en los últimos meses, en el último año, habría que decir. En el caso, por lo que se refiere a España, los 3 casos que se abordan es el de las sospechas, denuncias, revelaciones, datos. Hay múltiple documentación que incluye el documento sobre la injerencia rusa durante el intento de secesión de Cataluña en el año 2017. Ahí hacemos un recuento de fuentes, un recuento de referencias. Sobre esto debo decir, y lo aplico a todos los casos, que nosotros llegamos hasta donde llegamos.
Es decir, somos investigadores académicos, hay organizaciones periodísticas, pero hay determinado tipo de información de inteligencia, información de seguridad, que no nos corresponde manejar y que, por tanto, pues no hemos podido manejar. Y no van a encontrar en ese informe, no existe ese tipo de información. Pero dentro de la información a la que sí tenemos acceso, pues hemos tratado de hacer un análisis en ese sentido y ahí verán pues un recuento, un análisis sobre, por una parte, la tendencia o las estrategias llevadas por Rusia en distintos escenarios, particularmente desde el primer conflicto de Crimea en el año 2014 hasta ahora, cómo Rusia pues, ha ido desarrollando en distintos países y también, como evidencia este caso, en la propia España, pues una serie de modelos de injerencia que reproducen unos patrones y esos patrones se pueden identificar. Bien, el segundo caso que analiza el informe es el de la pandemia de COVID-19, que fue un caso muy significativo en España y que tiene que ver también no solamente con fenómenos de desinformación, sino con, digamos, estrategias de información a la ciudadanía. Ahí había cómo pues, ciertas formas de comunicar la pandemia también generaron una serie de efectos y percepciones en el conjunto de la ciudadanía. Y finalmente un caso que hemos pensado que valía la pena, en la medida en que en el último año no había habido una cita electoral en España y por tanto no teníamos oportunidad de hacer un análisis. Ahora, bueno, pues en este año 2023, yo casi estoy por decir con toda seguridad, una vez que pasen las dos citas electorales de este año, pues tendremos la oportunidad y casi diría la obligación de analizar qué ha ocurrido. Pero analizamos un caso muy particular que es la iniciativa de difusión del procedimiento de lucha contra la desinformación que se hizo pública en octubre del año 2018 y que pues generó una serie de polémicas y de interpretaciones, respuestas por parte de las asociaciones de la prensa, ustedes lo recordarán probablemente mejor que yo, y este caso pues analiza un poco cómo desde una medida política se pueden generar toda una serie de fenómenos desinformativos de diverso tipo. Bien, entro ya en la parte más propositiva, la parte final de mi intervención y del propio informe. El informe, como les he dicho, pretende generar conocimiento, no pretende estar en posesión de la verdad. Todos somos limitados y nosotros en primer lugar. Pero una cosa que hemos pensado que es necesaria para enfrentar el problema de la desinformación es poder medirlo. Porque hasta ahora hay intuiciones más que datos. Entonces, hemos pensado que vale la pena generar una serie de indicadores para la medición, a poder ser automatizada y consecutiva, del impacto social de la desinformación. Y para esto pues, hemos identificado algunos parámetros, como, por ejemplo, el nivel de diseminación. Hay contenidos desinformativos que tienen un alcance global, otros que tienen un alcance europeo, otros que tienen un alcance nacional y hay algunos que tienen un alcance local y hasta de barrio. A veces nos ocurre en el propio rellano de casa, ¿no? Pues hay distintos niveles. Bueno, pues el nivel de diseminación, poderlo identificar cuando un contenido falso se detecta en distintos lugares y, por tanto, su potencial perjuicio pues es mayor. En segundo lugar, estaría la transferibilidad, que recuerda un poco a la capacidad de inoculación de los virus, ¿no? Ver un poco cuánto está circulando y cómo está permeando en las distintas plataformas. Porque hay ciertos contenidos desinformativos que solo circulan, yo qué sé, por ejemplo, en Telegram, pero otros que tienen una presencia, por ejemplo, pues en medios periodísticos profesionales. Entonces, cuando uno calibra la presencia de un contenido desinformativo en medios
trabajados con estándares profesionales, obviamente se encuentra ante un contenido de mayor peligro, en principio. En tercer lugar, nos parece relevante perfilar los tipos de fuentes de desinformación. Por su propia naturaleza, los creadores de contenidos desinformativos se ocultan y es muy difícil identificarlos. Desde luego para nosotros, porque, como he dicho, nosotros no somos un centro de inteligencia y tampoco nos dedicamos al ámbito de la investigación del cibercrimen ni cosa parecida. Pero a partir de la información que existe, tratar un poco de buscar una serie de perfiles, de parámetros que nos permitan situar fuentes potenciales de contenidos desinformativos. Luego, un cuarto concepto, al que hemos llamado sostenibilidad, podría llamarse también permanencia. Esto quiere decir que hay algunos contenidos desinformativos que son fugaces, que duran poco tiempo o que tienen un alcance geográfico o lingüístico muy reducido. Hay, pues, por ejemplo, yo qué sé, un bulo que solo circula, pues, en una de las lenguas cooficiales españolas, y ya está. Pero hay otros que igual circulan en múltiples. O, por ejemplo, la sostenibilidad tras verificación. La idea de cuando un bulo, a pesar de haber sido desmentido a través de las organizaciones de verificación, de los medios periodísticos, a pesar de eso, el bulo permanece. Bueno, pues calibrar un poco la sostenibilidad de los bulos, de los contenidos falsos. Y en quinto y último lugar, nos ha parecido importante conectar el impacto de la desinformación con los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de las Naciones Unidas, que no contemplan en ninguno de sus parámetros uno realmente vinculado hacia el ámbito de la desinformación, pero pensamos que en la medida en que contar con información cierta para poder tomar decisiones en libertad, que esto es algo esencial en cualquier sociedad democrática, pensamos que poder conectar contenidos desinformativos a desinformaciones que afectan a elementos de los ODS, relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, relacionados con la educación, con la pobreza, con la inmigración, con distintos aspectos que están contemplados en los ODS, pues calibrar esos contenidos desinformativos, digamos, como potencialmente más dañinos en la medida en que afectan a los ODS. Voy terminando ya. Las propuestas de solución, 7 conceptos, para poder medir esto adecuadamente. Lo que hemos pensado es que conviene desarrollar un marco para el análisis del impacto social de la desinformación, adaptando el marco existente para el análisis del impacto social de la investigación científica. Les he dicho que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología forma parte de nuestro consorcio y la FECIT está muy experimentada en el análisis del impacto social de la ciencia. Bueno, pues hemos pensado que cabe aplicar los protocolos que se utilizan para el impacto social de la ciencia para medir, de alguna manera, el impacto social de la desinformación. Inspirarnos en ese procedimiento para poder desarrollar esta iniciativa. En segundo lugar, como les mencionaba hace un instante, instar a la inclusión de la desinformación como tema crítico de impacto social vinculado a los 17 ODS y a los objetivos de investigación de la Unión Europea. En tercer lugar, a partir de la experiencia acumulada por las organizaciones de verificación, promover una integración de nuevos actores dedicados a evaluar la transferibilidad y el alcance de los contenidos falsos. Es decir, que la identificación y desmentido de los contenidos falsos no sea únicamente una tarea que deben desarrollar las organizaciones de verificación, sino que, en este caso, particularmente las organizaciones periodísticas profesionales de cualquier tipo tengan dentro de su dinámica de acción no solamente dar a conocer la información, sino desmentir contenidos falsos. Que este sea uno de los aspectos que forme parte de su línea de actuación profesional. En cuarto lugar, estimamos
oportuno promover análisis a largo plazo, análisis prolongados, para medir la evolución a largo plazo de los contenidos falsos. Una de las circunstancias limitantes del trabajo de los verificadores es que actúan conforme a una dinámica de inmediatez. Hay una campaña de desinformación ahora, la desmentimos y ya pasamos a otra cosa. Entonces, pensamos que para poder enfrentar adecuadamente el fenómeno de la desinformación es necesario hacer análisis más longitudinales. Y ahí difícilmente, no ya las organizaciones de verificación informativa, sino los propios medios periodísticos profesionales, no suelen tener este tipo de estrategias. Y ahí pensamos que el ámbito de la investigación académica tiene mucho que decir, porque sí que nosotros tenemos las metodologías y casi podríamos decir también el tiempo a largo plazo para poderlo realizar. Quinta propuesta, definir el impacto social de la desinformación en distintos pasos con el fin de obtener indicadores cuantificables. Les he indicado antes que queremos pasar de la intuición al dato. Poder medir las cosas, poder hacer, digamos, un dimensionamiento longitudinal en el tiempo basado en referencias adecuadas, cosa que no es nada sencilla. De momento, lo único que podemos medir es la percepción social. Podemos medir, y esto lo hace el Eurobarómetro, qué piensa la ciudadanía del volumen de contenidos falsos que ocurren, pero no podemos medir cuántos contenidos falsos realmente están circulando, o no se ha medido hasta ahora. Y esto es algo que parece necesario hacer. En sexto lugar, incorporar los medios de comunicación de referencia y los contenidos falsos en la recopilación integral de datos. Esto creo que lo tengo que explicar. Hasta ahora, en el análisis cuantitativo de los fenómenos de desinformación, la unidad de análisis han sido habitualmente el volumen de contenidos verificados por los fact-checkers. Por tanto, todo lo que no ha sido verificado por un fact-checker, aunque sea falso, ya no entra dentro del análisis. Y los contenidos denunciados por los medios periodísticos profesionales o verificados por los medios periodísticos profesionales, pues tampoco entran en el análisis. Hasta ahora, habitualmente, pues, entre otras cosas porque ha resultado lo más fácil de analizar, pues los estudios académicos se han centrado en contenidos desmentidos como falsos por parte de los verificadores, pero evidentemente hay realidad más allá de todo eso. Y necesitamos incorporar toda esa realidad para tener una dimensión completa de lo que está ocurriendo. Y finalmente, explorar una metodología mixta, aprovechando el lenguaje de procesamiento natural, una de las vertientes de la inteligencia artificial, para escalar análisis cualitativos junto con indicadores cuantificables. Bueno, esto es lo que pone en el informe, no se entiende muy bien, espero que me entiendan cuando les diga. Consiste en partir de datos cualitativos y convertirlos en una herramienta que pueda ser analizada de manera sistemática a través de tecnologías de inteligencia artificial. Poder hacer un seguimiento en el tiempo, poder hacer un análisis que genere, cuando uno lo desee, bueno, cuál es el volumen, cuáles son las tendencias existentes en este momento. Una última pantalla simplemente para anunciarles que eVerifier es, como todo proyecto europeo, pues ha tenido un comienzo y en su primer recorrido va a tener un final. La financiación, el apoyo recibido desde la Comisión alcanza hasta febrero del año que viene, febrero del año 2024, pero próximamente la Comisión Europea va a abrir una nueva convocatoria para la continuación, no ya de nuestro observatorio únicamente, sino de todos los observatorios nacionales europeos. Y el consorcio actual de eVerifier, probablemente ampliado con nuevos socios, tanto de España como de Portugal,
va a volver a postularse y bueno, pues tenemos la expectativa de poder continuar nuestro trabajo. En estos momentos, a la espera de definir algunos otros objetivos adicionales, vemos como prioridades en el siguiente periodo incrementar la colaboración internacional, aprovecharnos, digamos, de esa dimensión europea que tenemos. En segundo lugar, establecer estándares que sean aplicables no ya en España y Portugal, sino en el conjunto de los países europeos a la hora de pues hacer ese tipo de mediciones de tendencias de la desinformación. Proponer recomendaciones regulatorias a escala europea y a escala nacional y abrir algunos nuevos campos de investigación que hasta ahora no hemos trabajado en relación con la desinformación y que pensamos que pueden ser interesantes. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes y a partir de aquí pues quedo a su disposición en caso de que quieran formular cualquier pregunta. Muchas gracias. Entonces, ¿quién quiere